Sophie siempre se ha enorgullecido de su atención al detalle. A lo largo de sus 42 años de matrimonio, había aprendido todos los hábitos de su marido George, desde la forma en que doblaba el periódico en el desayuno hasta el olor específico de su aftershave favorito. Todo empezó a mediados de marzo, cuando aún nevaba. Sophie estaba preparando la cena cuando sonó el teléfono. «Cariño, esta noche voy a llegar tarde». La voz de George sonaba tensa. «Tengo una reunión importante con unos inversores». Sophie se quedó paralizada, con el cuchillo en la mano. De fondo, podía oír claramente a unas mujeres riendo y tocando música. «¿Otra vez? Es la tercera vez esta semana». Intentó sonar tranquila. «Ya sabes cómo son los negocios. No me esperes para cenar». Esa noche, sola, Sophie se sentó frente al ordenador. Revisar sus cuentas bancarias era una vieja costumbre. Lo que vio le hizo dar un vuelco al corazón. Una transferencia de $50,000 a Blue Sky Ventures. Cuando George volvió a casa hacia las 11, llevaba un perfume desconocido. «¿Qué es esta transferencia de $50,000?» preguntó Sophie, señalando la pantalla del ordenador. George se quedó paralizado un momento, pero se recompuso rápidamente. «Oh, es un nuevo proyecto de inversión, muy prometedor. Quería contártelo». Sophie miró fijamente a su marido. «Mira», suspiró él, «estoy cansado. ¿Podemos hablarlo mañana?» «Claro», respondió Sophie en voz baja. «Como quieras». A la mañana siguiente, durante el desayuno, le observó pasar nerviosamente las páginas del periódico. Le temblaban ligeramente las manos. «Últimamente estás tenso», dijo ella con cautela. «Mucho trabajo», respondió él sin levantar la vista. «Por cierto, esta noche vuelvo a llegar tarde». Sophie removió lentamente su té. «¿Otra reunión con inversores?» «Sí». Terminó rápidamente su café y se levantó. «No me esperes». Cuando la puerta se cerró tras él, Sophie permaneció inmóvil durante largo rato. 42 años. ¿Podría estar todo derrumbándose como un castillo de naipes? Sacó el teléfono y llamó a su vieja amiga Elizabeth. «¿Lisa? ¿Puedes reunirte conmigo hoy? Necesito tu consejo». Elizabeth siempre había sido la única persona capaz de consolarla en los momentos más difíciles. Sophie y ella eran amigas desde hacía 30 años, y durante ese tiempo habían vivido juntas muchas alegrías y penas. Se encontraban en una pequeña cafetería del centro de la ciudad, donde siempre se reunían cuando necesitaban hablar seriamente. «¿Te pasa algo, cariño?», preguntó Elizabeth, mirando atentamente a su amiga. «Pareces preocupada». Sophie guardó silencio durante largo rato, echando azúcar a su café. «George ha estado diferente. No puedo explicarlo, pero siento que algo va mal. ¿Qué es lo que te preocupa?» Elizabeth se inclinó más hacia ella. «Devoluciones tardías, llamadas extrañas, grandes sumas de dinero que desaparecen de nuestra cuenta». Sophie sintió que le temblaba la voz. «Ayer transfirió $50,000 a una empresa de la que nunca he oído hablar». Elizabeth bebió un trago de su taza, pensativa. «Claro que se lo pregunté. Dijo que era una inversión, pero...» Sophie se quedó callada de repente, con la mirada fija en algo que había al otro lado de la ventana. Al otro lado de la calle, en el restaurante La Maison, en el que no había reparado antes, George estaba sentado. Pero no estaba solo. A su lado había una joven de unos 30 años con el pelo largo y oscuro. Se reía mientras le tocaba el brazo, y él la miraba como una vez había mirado a Sophie. «Oh, Dios», susurró Elizabeth, que también se había percatado de la escena. Sophie sintió que todo en su interior se congelaba. La mujer era hermosa, elegante, y a juzgar por sus gestos, muy segura de sí misma. Estaba contando algo, gesticulando activamente, y George la escuchaba con un nivel de entusiasmo que Sophie no había visto en años. «Quizás se trate realmente de una reunión de negocios», intentó tranquilizarla Elizabeth, pero su voz no resultaba convincente. «¿Una reunión de negocios?» Sophie sonrió con amargura. «¿Con esos ojos? ¿Con esas miradas?» En ese momento, el camarero les llevó la cuenta a la mesa. George y su acompañante seguían en su mesa, ahora inclinados sobre unos papeles. «Necesito saber quién es», dijo Sophie con firmeza. «¿Y qué está pasando con nuestro dinero?» «¿Qué vas a hacer?»
preguntó Elizabeth, preocupada. De momento, voy a mirar, respondió Sophie, sin apartar los ojos del restaurante. Después de 42 años de matrimonio, he aprendido a ser paciente. Al día siguiente, Sophie llegó sola a la mesón. Se sentó en una mesa del rincón, desde donde podía ver claramente toda la sala. Pidió un café y esperó. 1 hora más tarde, apareció la misma joven, pero esta vez sin George. Atravesó la sala con paso seguro y desapareció en la cocina. «Disculpe», dijo Sophie al camarero. «¿Quién es esta mujer?» «Oh, es la señorita Margaret», respondió. «Es la dueña del restaurante, o mejor dicho, copropietaria. Lo hemos abierto hace poco». A Sophie le dio un vuelco el corazón. Una copropietaria. $50,000. Todo empezó a encajar. En casa, se sentó frente al ordenador durante mucho tiempo, buscando información sobre Blue Sky Ventures. La empresa se había registrado hacía apenas 2 meses, y entre los fundadores había 2, Margaret Wilson y George. Aquella tarde, cuando su marido volvió a casa, Sophie supo lo suficiente. Pero ella no iba a hacer una escena. Todavía no. Primero tenía que averiguar cuánto dinero habían invertido en ese proyecto empresarial. «¿Cómo te ha ido el día?», preguntó como si no hubiera pasado nada. «Bien», respondió George evitando su mirada. Estaba un poco cansado. ¿De la inversión?, preguntó Sophie inocentemente. George se detuvo un momento. «Sí, mucho trabajo con el nuevo proyecto». «Lo comprendo», respondió ella en voz baja. «Descansa un poco». Esa noche, Sophie no pudo dormir. Miró a su marido, que dormía plácidamente a su lado, y pensó en todos los años que habían vivido juntos. En sus sueños, sus planes, su vida juntos, y cómo ahora todo se desmoronaba por culpa de una tal Margaret Wilson. «Está bien», pensó, apretando los puños. «Aún no he dicho mi última palabra». El bufete de Michael Burns estaba situado en el casco antiguo de la ciudad. Sophie había estado allí muchas veces. Michael había llevado todos sus asuntos familiares durante los últimos 15 años, pero hoy era diferente. Hoy venía sola. «Señora Collins», Michael se levantó para recibirla. «Me alegro de verla. ¿Qué la trae a verme?» Sophie se sentó en la silla frente a su escritorio. «Necesito tu ayuda, Michael, y tu sinceridad». El abogado la miró atentamente. «¿Pasa algo?» «Quiero saberlo todo sobre Blue Sky Ventures». Sophie sacó una carpeta de impresiones de su bolso. «¿Y sobre cómo utiliza mi marido nuestro dinero común?» Michael permaneció largo rato en silencio, mirando los documentos. Su rostro era cada vez más sombrío. «Mire, señora Collins». Se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. «No puedo ocultar la información. George vino a verme hace un mes. Quería consultarme sobre un nuevo negocio». «¿Sin que yo lo supiera?», preguntó Sophie en voz baja. «Dijo que sería una sorpresa para ti». Michael parecía incómodo. «¿Pero qué? Pero el plan que está utilizando no es exactamente legal cuando se trata de bienes conyugales». Sophie sintió que las manos le empezaban a temblar. «Cuéntamelo todo». Durante las 2 horas siguientes, Michael le explicó cómo George había montado un elaborado plan para mover dinero a través de empresas fantasma. Blue Sky Ventures era solo la punta del iceberg. De hecho, el dinero pasó por varias empresas antes de acabar en el restaurante La Maison. Y ahora viene lo más interesante. Michael sacó otro documento. El restaurante está registrado a nombre de Margaret Wilson, pero el propietario real es una empresa controlada por su marido. ¿Y sabes cuánto dinero habéis invertido juntos en este proyecto? ¿Cuánto?, susurró Sophie. $270,000. Sophie sintió que la habitación empezaba a girar ante sus ojos. 270. Eso es casi todos nuestros ahorros. Por desgracia, sí. Michael le tendió un vaso de agua. Pero hay algo más que podría interesarte. Le mostró algunos documentos más. Resultaba que Margaret Wilson ya había participado en tramas similares. Hace 2 años, abrió un restaurante con otro hombre casado, vació sus cuentas y luego desapareció. «Es una aventurera profesional», explicó Michael. «Y parece que tu marido es su nuevo objetivo». «¿Qué me aconseja?», preguntó Sophie, intentando mantener la calma. «Hay varias opciones», empezó a contar con los dedos el abogado.
Podemos presentar una demanda por uso ilegal de bienes comunes. Podemos ir a la agencia tributaria. Veo graves irregularidades en sus informes. O podemos esperar y reunir más pruebas. Cuanta más información tengamos, más sólido será nuestro caso. Sophie se lo pensó. Recordó a Margaret riendo mientras tocaba la mano de su marido. La forma en que George la había mirado. La forma en que había mentido cuando la miró a los ojos. «Quiero saberlo todo», dijo con firmeza. Cada paso que dieron, cada historia que contaron, cada encuentro que tuvieron. «Puede llevar tiempo», advirtió Michael. «Lo tengo», replicó Sophie. «¿Y sabes qué? Voy a darle un buen uso». Al salir del despacho del abogado, Sophie se sintió extrañamente tranquila. Ahora tenía un plan. Sabía qué hacer a continuación. Su teléfono sonó mientras subía al coche. «Cariño, esta noche llego tarde». La voz de George sonaba como siempre. «Tengo una reunión importante. Por supuesto, cariño», respondió ella, casi con ternura. «Tómate tu tiempo». Después de colgar el teléfono, Sophie se quedó mirando el edificio del bufete durante un buen rato. «El juego ha empezado», pensó. «Y esta vez conozco todas las reglas». El investigador privado Thomas Nelson resultó no parecerse en nada a lo que Sophie había imaginado. En lugar de un hombre sombrío con una gabardina oscura, vio a un sonriente caballero de mediana edad con un traje claro. «S.R.A. Collins», le estrechó la mano. «Michael me ha hablado de su situación. ¿Nos sentamos?» Se encontraron en un pequeño parque, lejos de las multitudes. Sophie agarraba su bolso con nerviosismo. «¿Puede ayudarme? Depende de lo que quieras saber», respondió Thomas, sacando su cuaderno. «Cuéntamelo todo desde el principio». Sophie respiró hondo y empezó a contárselo. Sobre los cambios en el comportamiento de George, sobre el dinero, sobre el restaurante, sobre Margaret. Thomas escuchaba atentamente, a veces tomando notas. «Interesante», dijo cuando ella terminó. «Sabes, tuve un caso similar el año pasado. Mi mujer también notó grandes transferencias de dinero». «¿Y cómo acabó?», preguntó Sophie. «Centrémonos primero en tu situación», interrumpió él con suavidad. «¿Qué quieres saber exactamente?» «Todo», respondió Sophie con firmeza. «Sus reuniones, conversaciones, planes y, lo más importante, ¿a dónde va a parar nuestro dinero?» Thomas asintió. «Muy bien. Pero debo advertirle que puede ser desagradable. No puede ser peor que esto», sonrió Sophie con amargura. Las 2 semanas siguientes se convirtieron en una verdadera prueba para Sophie. Cada mañana recibía un informe de Thomas, fotografías, grabaciones de conversaciones, copias de documentos. George y Margaret se veían casi todos los días. Comían juntos, pasaban las tardes en el restaurante, iban a ver algunos locales. «Están planeando abrir otro restaurante», dijo Thomas durante su siguiente reunión. «¿Y sabes qué es lo más interesante? Margaret ya está buscando comprador para la mesón». «¿Qué?». Sophie no podía creer lo que oía. «Pero si acaban de abrir». «Así es». Thomas le enseñó unas fotos. Ya se había reunido con posibles compradores. ¿Y el dinero de la venta? ¿Irá a parar al nuevo restaurante?, adivinó Sophie. «No», el detective negó con la cabeza. «Según los documentos que he conseguido, el dinero irá a su cuenta personal en las Islas Caimán». Sophie sintió que se le cortaba la respiración. «¿Y George? Él no sabe nada de esto». Thomas sacó otro documento. «Mira, ella ya ha preparado todos los papeles para la venta. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Tu marido ni siquiera figura como copropietario en los documentos, pero él invirtió el dinero. Técnicamente, no», explicó el detective. «Todos los documentos están redactados como si el restaurante le perteneciera solo a ella. Su marido, lo siento, pero solo es un inversor que le confió el dinero a ella». Sophie se cubrió la cara con las manos. Era incluso peor de lo que había pensado. George no solo la engañaba, estaba al borde de la ruina total. «Hay algo más», añadió Thomas con cautela. «He investigado los antecedentes de la señorita Wilson. Este no es su primer proyecto». Mostró a Sophie algunos recortes de periódicos antiguos. Cada historia repetía el mismo escenario. Un hombre casado con éxito, un nuevo restaurante, una venta rápida, dinero que desaparece. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Sophie. «Por lo que veo, 2 semanas, 3 como mucho»,
respondió Thomas. Luego venderá el restaurante y desaparecerá, y su marido se quedará sin nada. Sophie permaneció largo rato en silencio, mirando las fotografías. En una de ellas, George abrazaba suavemente a Margaret. Estaban de pie a la entrada de la mesón, ambos sonriendo. ¿Sabes qué?, dijo de repente. Déjalos que sigan. Pero quiero conocer todos sus movimientos, cada reunión, cada conversación, cada documento firmado. ¿Estás tramando algo?, preguntó Thomas. Sí, se levantó Sophie. Voy a salvar a mi marido, aunque él no lo pida. Fue sorprendentemente fácil convertirse en cliente habitual de la mesón. Sophie venía casi todos los días, siempre se sentaba en la misma mesa junto a la ventana y pedía un café y un croissant. El personal ya la conocía de vista, pero casi nadie tenía ni idea de quién era en realidad. Su café de siempre, señora Brown. El camarero le puso la taza delante. Sophie sonrió. Le gustaba este nombre falso. Desde su asiento tenía una vista excelente de toda la sala. El mostrador de recepción, donde Margaret pasaba la mayor parte del día, era especialmente visible. La joven tenía un aspecto impecable, siempre elegante, con el pelo y el maquillaje impecables. «Buenas tardes, señora Wilson», oyó Sophie decir a uno de los camareros con voz alegre. Margaret bajaba las escaleras desde el segundo piso, donde se encontraba su despacho. George la seguía, con unos papeles en la mano. Hablaban en voz baja sobre algo. «Los números no cuadran», le dijo su marido a Sophie. «Tenemos que comprobarlo». «No te preocupes, cariño». Margaret le tocó suavemente el brazo. «Yo me encargo». Sophie sintió que se le apretaba el corazón. «Cariño». Ella le había llamado así una vez. «¿Más café?», preguntó el camarero. «Sí, por favor». Sophie intentó sonar tranquila. «¿Y podría traerme el menú, por favor?». Mientras estudiaba el menú, se dio cuenta de varios detalles interesantes. Los precios eran casi el doble que en otros restaurantes de este nivel. Al mismo tiempo, la calidad de la comida, como había comprobado durante sus Archie Kells, era más bien mediocre. «Perdone», preguntó al camarero, «¿pero cuánto tiempo lleva el chef trabajando para ustedes?». «Oh», se avergonzó el joven, «en realidad, lo dejó hace una semana. Ahora tenemos uno temporal». «Interesante», pensó Sophie. Según Thomas, era el tercer chef en 2 meses. Al día siguiente, llegó antes de lo habitual. Estaban descargando la comida en la entrada de servicio. Sophie Enor estaba cerca y escuchó la conversación. «Estos productos no cumplen las especificaciones», decía alguien en la cocina. «Y los precios son más altos de lo acordado». «Son las condiciones del proveedor», respondió otra voz. La señorita Wilson había firmado personalmente el contrato. Sophie sacó su teléfono y escribió rápidamente un mensaje para Thomas. «Comprueba a los proveedores. Hay algo que no me cuadra». A lo largo de una semana de observaciones, recopiló todo un cuaderno de notas. Entregas irregulares, frecuentes cambios de personal, extrañas transacciones financieras. Todo apuntaba a que el restaurante dejaba de ser rentable deliberadamente. Una noche, cuando la mayoría de los clientes ya se habían marchado, Sophie escuchó una conversación entre Margaret y un hombre con un traje caro. «350.000 es mi última oferta», dijo. «Dada la situación, es más que generosa». «400», respondió Margaret con firmeza. «No menos». «Piénselo hasta mañana», se levantó el hombre, «pero no se demore. Este tipo de ofertas no esperan mucho». Cuando se marchó, Margaret sacó su teléfono. «¿George?» «Sí, acaba de irse». «No te preocupes, lo tengo controlado». «Sí, claro, es una gran inversión». Sophie sintió que se enfadaba. George había invertido 270.000 de su dinero conjunto en este restaurante, y ahora Margaret iba a venderlo por 400 y huir con el dinero. Aquella noche permaneció sentada en su coche durante largo rato, viendo cómo cerraban el restaurante. George y Margaret fueron los últimos en marcharse. Subieron al deportivo rojo de ella y se marcharon. Sophie sacó su teléfono y marcó un número. «¿Michael? Soy Sophie. Siento llamarte tan tarde, pero necesito tu consejo. Sé lo que están planeando». Al día siguiente estaba de nuevo en la maison, en su mesa de siempre. Margaret pasó a su lado sin siquiera mirar en su dirección. «Disfruta mientras puedas.
pensó Sophie mientras la veía subir las escaleras hacia su despacho. Todo va a cambiar pronto. El asesor financiero Robert White era algo más que un viejo amigo. Era quien había ayudado a Sophie y George a poner en marcha su primer negocio 30 años antes. Hacía casi 5 años que no se veían, pero cuando Sophie lo llamó, él accedió a reunirse inmediatamente. «Dios mío, Sophie», la abrazó Robert. «No has cambiado mucho». Se sentaron en su acogedor despacho de la 30ª planta del centro de negocios. Ofrecía una magnífica vista de la ciudad. «Te has hecho mayor». Intentó bromear Sophie, pero su voz la traicionó. Robert la miró atentamente. «¿Qué te pasa, cariño? Veo que algo va mal». Sophie sacó una carpeta de documentos de su bolso. «Necesito tu ayuda, Robert. Ayuda profesional». Durante las 2 horas siguientes le contó todo. Sobre la traición de George, sobre Margaret, sobre el restaurante y el dinero desaparecido. Robert estudió detenidamente los documentos, frunciendo el ceño de vez en cuando. ¿Sabes qué es peor? Se quitó las gafas y se frotó los ojos. Ni siquiera es el plan más sofisticado que he visto nunca, pero funciona porque se basa en la confianza y la emoción. ¿Qué quieres decir? Mira. Extendió los documentos sobre la mesa. Margaret no solo robó tu dinero, obligó a George a dárselo voluntariamente. Es más, se las ingenió para burlar la ley y hacerlo sin que tú lo supieras. Sophie sintió que se le cortaba la respiración. ¿Y ahora qué? ¿Ahora? Robert golpeó la mesa con los dedos, pensativo. Ahora podemos usar esto contra ellos. ¿Cómo? En primer lugar, comenzó a rizar los dedos. Todas estas transacciones pueden rastrearse fácilmente. En segundo lugar, utilizar fondos comunes sin su consentimiento ya es motivo de una investigación seria. Tercero, veo aquí varias violaciones de la legislación fiscal, pero esto también perjudicará a George, dijo Sophie en voz baja. ¿Y todavía quieres protegerle? Se sorprendió Robert. Sophie guardó silencio largo rato, mirando por la ventana. Sabes, 42 años no es solo un número, es toda una vida. No quiero destruirla, quiero salvarla. Robert asintió. Entonces necesitamos otro plan, y creo que sé cuál es. Sacó su portátil y abrió unos archivos. Mira, Margaret ha estado implicada en 5 casos similares en los últimos 3 años. Diferentes ciudades, diferentes restaurantes, diferentes hombres, pero el plan es siempre el mismo. ¿Y qué? Debe tener un cómplice, alguien que la ayuda a lavar dinero a través de estos restaurantes, y estoy bastante seguro de saber quién es. En la pantalla apareció la foto de un hombre con un traje caro. Sophie lo reconoció. Era el mismo comprador potencial que había visto en el restaurante. William Pierce, explicó Robert. Un comprador profesional de negocios en dificultades. Compra restaurantes poco rentables por una miseria, los Groucho, y los vende por el triple de su precio. Al menos eso parece sobre el papel. Pero, ¿y en la realidad? En realidad, todo es un plan de blanqueo de dinero. Y lo interesante es que en 3 casos anteriores había comprado restaurantes a Margaret. Sophie sintió que su esperanza aumentaba. ¿Qué podemos hacer al respecto? Oh, sonrió Robert. Muchas cosas. En primer lugar, puedo ponerme en contacto con Hacienda. Tengo viejos amigos allí. En segundo lugar, podemos rastrear todos los flujos financieros. Y en tercer lugar, se inclinó más. Tercero, podemos tenderles una trampa. Pero para eso, necesito tu consentimiento. ¿Para qué? Para usar tu dinero y el de George como cebo. Tienes que confiar en mí, Sophie. Sé lo que hago. Sophie miró las fotografías de la mesa. En una de ellas, Margaret reía, cogida de la mano de George. Otra mostraba a William Pierce saliendo del restaurante con un maletín de documentos. «De acuerdo», dijo finalmente. «¿Qué tengo que hacer? Para empezar, tienes que continuar con tus observaciones, pero ahora ya sabrás qué buscar». Durante las 2 horas siguientes, Robert le explicó los entresijos del fraude financiero y cómo detectarlo. Sophie escuchó atentamente y tomó notas. «Y recuerda», le dijo al final, «lo más importante es no delatarte, que piensen que todo va según su plan». Cuando Sophie salió del despacho de Robert, ya había anochecido. Miró el reloj. George debía de estar trabajando hasta tarde otra vez. Saca el teléfono y marca su número. «¿Cariño?»,
No te preocupes, ya he cenado. Sí, claro, trabaja todo lo que haga falta. Colgó el teléfono y miró la ciudad de noche. Pronto todo cambiará, pensó. Pronto te darás cuenta del error que has cometido. El plan de Robert empezó a funcionar más rápido de lo que Sophie había esperado. Una mañana, mientras estaba sentada en su mesa habitual de la mesón, 3 hombres con elegantes trajes entraron en el restaurante. La oficina de impuestos. Se presentó uno de ellos a Margaret, que acababa de bajar las escaleras. Tenemos que comprobar su documentación. Sophie notó que a la joven le cambiaba la cara y por un momento pareció asustada, pero enseguida se recompuso. Por supuesto, pase. Voy a buscar a nuestro contable. 5 minutos después, George entró volando en el restaurante. Parecía preocupado y confuso. ¿Qué está pasando? Sophie le oyó susurrar excitada. ¿Por qué están aquí? No te preocupes, respondió Margaret, pero su voz ya no sonaba confiada. Es solo una revisión rutinaria, pero no era un control ordinario. Robert se había asegurado de que los inspectores prestaran especial atención a ciertos documentos, y encontraron exactamente lo que buscaban. Señorita Wilson, le dijo el inspector jefe a Margaret 2 horas después. ¿Puede explicar estas discrepancias en las cuentas? ¿Qué discrepancias? Su voz sonaba tensa. Por ejemplo, ¿por qué la cantidad especificada en los contratos con los proveedores no coincide con los pagos reales? ¿Y por qué parte del dinero se transfiere a cuentas en el extranjero? George palideció. ¿Qué cuentas en el extranjero? Margaret, ¿de qué está hablando? Tiene que haber algún error. Intentó cogerle la mano, pero él se apartó. Sophie observó la escena, sintiendo una extraña mezcla de placer y dolor. Su marido parecía tan confuso, tan traicionado. Me temo que no se trata de un error, dijo el inspector. Tenemos pruebas suficientes de graves irregularidades. Tenemos que congelar todas las cuentas del restaurante hasta que termine la investigación. No puede hacer eso, gritó Margaret. Tenemos proveedores, empleados. Podemos, replicó tranquilamente el inspector. Y eso no es todo. También tendremos que comprobar las cuentas personales de todos los fundadores de la empresa. George se apretó el corazón. ¿Todos los fundadores? Sí, señor Collins, incluido usted. Sophie vio a su marido hundirse en una silla. Parecía viejo y cansado. Pero yo solo soy un inversor, murmuró. Según los documentos que tenemos, usted es cofundador de Blue Sky Ventures, explicó el inspector, y es tan responsable de la infracción como la señora Wilson. De repente, Margaret se volvió bruscamente hacia George. Me prometiste que todo estaría limpio, que nadie podría rastrear estas transferencias. Yo no sabía nada de las cuentas en paraísos fiscales. La miró horrorizado. Nunca me dijiste nada al respecto. Oh, ¿ahora me vas a echar la culpa a mí? Su voz se volvió cortante. ¿Y a quién se le ocurrió sacar el dinero del presupuesto familiar? ¿Quién falsificó los documentos para el banco? Sophie sintió que se le apretaba el corazón. Sabía que esto pasaría, pero ver cómo se desmoronaba la vida de alguien a quien aún amabas era duro. Señorita Wilson, señor Collins, les interrumpió el inspector. Ambos tendrán que presentarse en nuestra oficina mañana a las 10 de la mañana. Por favor, traigan todos los documentos relacionados con su negocio. Cuando los inspectores se marcharon, el restaurante quedó en silencio. Los empleados cuchicheaban entre sí, los clientes se apresuraban a pagar y se marchaban. George seguía sentado a la mesa con la cabeza gacha. Margaret iba y venía nerviosa, hablando con alguien por teléfono. Sí, entiendo. No podemos esperar. Escuche, señor Pierce, tiene que comprar el restaurante ahora, hoy mismo. Sophie se levantó en silencio y se dirigió a la salida. En la puerta, miró hacia atrás y George levantó la vista y sus ojos se encontraron por un momento. Pero él no la reconoció. Para él, era una visitante más. Fuera, ella sacó su teléfono. ¿Robert? Sí, todo ha ido según lo previsto. Ahora te toca a ti. Cuando George regresó a casa esa noche, Sophie estaba sentada en el oscuro salón. Le oyó tantear las llaves durante un buen rato y suspirar pesadamente al cruzar el umbral. «¿Sophie?» llamó tímidamente. «¿Estás despierta?» Encendió la lámpara de la mesa. «No, te estoy esperando. ¿Un día duro?» Él se quedó paralizado en medio de la habitación,
mirándola como si hubiera visto un fantasma. ¿Lo sabes? ¿Sobre qué? Su voz era tranquila. ¿Sobre la auditoría fiscal? ¿Sobre las cuentas bloqueadas? ¿O sobre tu amante, con la que gastaste nuestros ahorros? George se hundió en su silla, enterrando la cara entre las manos. Dios, Sophie, puedo explicarlo todo. ¿De verdad? Ella se levantó y se acercó a la barra. ¿Quieres un whisky? Parece que lo necesitas ahora mismo. Estás tan tranquila, susurró. ¿Por qué estás tan tranquilo? Sophie sirvió 2 vasos y le entregó uno. Porque lo sé todo desde hace mucho tiempo, George. Todos tus movimientos, todas tus reuniones, todas tus transferencias de dinero. Él cogió el vaso y se lo bebió de un trago. ¿Cuánto tiempo? El suficiente para darte cuenta de lo tonto que has sido. Se sentó frente a él. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Yo solía ir a ese restaurante todos los días. Me sentaba en una mesa junto a la ventana, bebía café y te veía arruinar nuestras vidas. ¿Así que eras tú? Levantó la vista hacia ella. La mujer de gris. ¿Sí? Sophie bebió un sorbo de su vaso. Sabes, Margaret ni una sola vez me prestó atención, y tú simplemente dejaste de verme. George se agarró la cabeza. ¿Qué voy a hacer ahora? Han congelado todas mis cuentas. Margaret no contesta al teléfono. William Pierce se negó a comprar el restaurante. Ah, ¿así que ya sabes lo de los planes de Margaret de vender el negocio? Sophie sonrió con amargura. ¿Y qué te parecen estas noticias? Negó con la cabeza. Pensábamos ampliar la cadena, abrir nuevos restaurantes. No, cariño, le interrumpió Sophie con suavidad. Ese era su plan. Y planeaba coger el dinero y desaparecer, como había hecho 5 veces antes. ¿Qué? Él la miró, confuso. Sophie sacó unas cuantas fotos de una carpeta que había sobre la mesa. Mira, esta es Margaret, hace 2 años, en Boston. Distinto restaurante, distinto hombre, el mismo patrón. Y esta es de Chicago, hace 1 año. Y 3 ciudades más antes. George hojeó las fotos con manos temblorosas. No puede ser. Ella dijo que era su primer negocio. Dijo muchas cosas. Sophie se sirvió otro whisky. Lo he comprobado todo. ¿Sabes cuánto dinero le diste? $270,000. Casi todos nuestros ahorros. Pensé que iba a hacer un negocio juntos. ¿Con una amante? Sophie lo miró a los ojos. ¿De verdad, George? Bajó la cabeza. Soy tan tonta. Sí, respondió ella con sencillez. Pero tú eres mi tonta. Y no voy a dejar que esa estafadora te destruya. George la miró sorprendido. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que la auditoría fiscal no fue un accidente. Sophie dejó su vaso. Tengo amigos, George. Buenos amigos que me ayudaron a reunir todas las pruebas contra Margaret y su cómplice, William Pierce. ¿Tú planeaste todo esto? Estaba protegiendo a nuestra familia, dijo con firmeza. Y nuestro dinero. Ahora escucha con atención, porque mañana vas a tener que tomar una decisión muy importante. Se inclinó hacia ella y empezó a explicarle su plan. George escuchó, y sus ojos se fueron volviendo poco a poco comprensivos y vergonzosos. Sophie, susurró cuando ella hubo terminado. Lo siento, ahora no, se levantó. Tenemos que actuar ahora. El perdón, eso es para después, si te lo mereces. La semana siguiente, la Maison parecía un teatro de guerra. La inspección de Hacienda encontró tantas infracciones que hubo que cerrar el restaurante hasta que finalizara la investigación. Los empleados se agrupaban en la entrada, discutiendo la situación y preocupados por sus sueldos. Margaret se peleaba entre abogados e inspectores de Hacienda, intentando salvar la situación. Pero ya era demasiado tarde. El mecanismo que Sophie y Robert habían puesto en marcha funcionaba a la perfección. «Esto es un desastre», dijo Margaret cuando ella y George se reunieron en su despacho. «Tenemos que hacer algo urgentemente». «¿Qué exactamente?», preguntó cansado. «Todas las cuentas están congeladas. Tengo un plan». Se inclinó más hacia ella. «Un banquero que conozco puede ayudarme a transferir dinero a través de empresas fantasma. Solo necesito tu firma en unos documentos». George la miró largamente. «¿Sabes qué es lo interesante? Cuando nos conocimos, pensé que eras especial, que me entendías como nadie. Lo hago, cariño». Intentó cogerle la mano. Él se apartó. «No, Margaret.
Basta de mentiras, lo sé todo. ¿De qué estás hablando? De Boston. Sacó las fotos que Sophie le había enseñado. De Chicago. Sobre otros hombres y otros restaurantes. Margaret se quedó helada. ¿Quién? Mi mujer. Sonrió con amargura. Resulta que es más lista que nosotros dos. En ese momento se abrió la puerta del despacho. 2 hombres trajeados se plantaron en el umbral. «Señorita Wilson», mostró uno de ellos su identificación. «Somos del Departamento de Delitos Económicos. Tenemos una orden de detención contra usted». Margaret se puso pálida. «Debe haber algún error». «Me temo que no», dijo el otro. «Tenemos pruebas de un fraude sistemático a gran escala y el testimonio de sus anteriores socios». George vio cómo esposaban a Margaret. Ni siquiera miró en su dirección. Cuando la sacaron, se quedó sentado en el despacho vacío durante un buen rato. Luego sacó su teléfono. «¿Sophie? Tenías razón. La han detenido». «Lo sé», respondió su mujer. «Robert acaba de llamar. Ahora la fiscalía se hará cargo del caso. ¿Qué pasará conmigo? Depende de ti». Su voz era tranquila. «¿Estás dispuesta a colaborar con la investigación? ¿A contar todo lo que sabes?» «Sí», suspiró. «Se lo contaré todo. Entonces ven a casa. Tenemos que hablar». Cuando llegó, Sophie le esperaba en la cocina. Tenía delante una gruesa carpeta de documentos. «Estas son todas las pruebas que he reunido», dijo. «Está todo aquí. Extractos bancarios, fotografías, grabaciones de conversaciones. Esto es suficiente para demostrar que fuiste víctima de un fraude. Víctima de tu propia estupidez», corrigió. «Y eso también». Sonrió débilmente. «Pero si cooperas con la investigación, existe la posibilidad de que evites un castigo grave». «¿Por qué haces esto?». La miró a los ojos. «Después de todo lo que he hecho». «Porque no puedes borrar 42 años de tu vida», respondió ella con sencillez. «Y porque quiero que comprendas tus errores y los corrijas». En ese momento sonó su teléfono. Era Robert. «¿Sophie? Tengo noticias». Margaret intentó contactar con William Pierce, pero ya estaba detenido en el aeropuerto. Intentaba salir del país. «¿Y el dinero?», preguntó. «La mayoría de las cuentas están congeladas. Existe la posibilidad de recuperar gran parte del dinero». Cuando colgó, George la miró con una mezcla de admiración y vergüenza. «¿Planeaste todo esto desde el principio?». «No», negó con la cabeza. «Al principio solo miraba, y luego me di cuenta de que tenía que salvarte. Incluso de ti misma». Estaba oscureciendo fuera de la ventana. A lo lejos se oían las sirenas de los coches de policía, y se sentaron en la cocina, y por primera vez en meses hablaron honestamente sobre el dolor, sobre la traición, sobre la esperanza del perdón. Habían pasado 6 meses. Sophie se sentó en la terraza de su nueva casa en la costa y observó cómo el sol se hundía lentamente en el océano. La brisa del atardecer traía el olor de la sal y las algas, y las gaviotas chillaban a lo lejos. El juicio de Margaret fue rápido. Las pruebas eran abrumadoras. Fue condenada a 8 años de prisión por estafa y fraude financiero. William Pierce fue condenado a 12 años. Resultó que tenía un largo rastro de transacciones similares. El caso de George fue más complicado. Su cooperación con la investigación y el hecho de que él mismo fuera víctima de un fraude le ayudaron a evitar la cárcel. Pero era imposible salvar su matrimonio. «¿Sabes?», dijo durante su última conversación, «he estado buscando algo especial toda mi vida. Y estuvo ahí todo el tiempo. A veces nos damos cuenta demasiado tarde», respondió Sophie. El divorcio fue pacífico. Gracias a Robert y su equipo de abogados, consiguieron recuperar la mayor parte del dinero que habían invertido en el restaurante. Sophie insistió en un reparto justo. Al fin y al cabo, 42 años de matrimonio significaban algo. Invirtió su parte en esta casa de la costa. Era pequeña pero acogedora, con una terraza con vistas al océano. Tenía todo lo que ella soñaba: paz, espacio y la oportunidad de empezar de nuevo. Elizabeth venía a menudo a visitarla los fines de semana. Se sentaban en la terraza, bebían vino y hablaban de la vida. «¿Te arrepientes de algo?», le preguntó una vez su amiga. «¿De qué?». «De cómo acabó todo. Quizá debería haber perdonado». Sophie negó con la cabeza. «Sabes,
He pensado mucho en ello. No se trata de traición, aunque eso también es doloroso. Se trata de confianza. No solo me traicionó con otra mujer, traicionó todo lo que construimos juntos, todos nuestros sueños, planes, nuestro futuro juntos, y no hay forma de arreglarlo. En ese momento, sonó su teléfono. Había un mensaje de Robert diciendo que había conseguido vender su antigua participación en la Maison a nuevos propietarios. El dinero ya estaba en la cuenta. Sophie sonrió. Era la última página de la historia de ella y George. Ahora sí que podían empezar de nuevo. Se levantó y se acercó a la barandilla de la terraza. El sol casi rozaba el horizonte, pintando el cielo en tonos rosas y dorados. En algún lugar de la ciudad, George debía de estar intentando rehacer su vida. Le deseó éxito, sin amargura, sin ira. Solo quería que triunfara. Durante estos meses, se dio cuenta de muchas cosas sobre sí misma. De su fuerza, de su capacidad para tomar decisiones difíciles, de su capacidad para defender lo importante. Ya no era solo la mujer de George. Era Sophie, una mujer que podía empezar de nuevo a los 65 años. El sol había tocado por fin el horizonte y sus últimos rayos bañaban la terraza con una luz cálida. Sophie respiró profundamente el aire salado. Mañana sería un nuevo día, y sería su día. Por un nuevo comienzo, susurró, alzando su copa de vino. Las gaviotas seguían gritando a lo lejos, el océano entonaba su eterno canto, y por primera vez en mucho tiempo, Sophie se sintió absolutamente en paz. Estaba donde debía estar, y aún quedaban muchos nuevos amaneceres por delante.